están? Les saluda el ingeniero Alexis de la Cruz. Bienvenidos una vez más a mi canal Profe Alexis. En esta oportunidad les voy a explicar un tema interesante del curso de álgebra, que es el tema de matrices. Para poder entender este tema de matrices, tenemos que definir bien qué es una matriz. Se denomina matriz a todo conjunto de números dispuestos de forma rectangular, formando filas y columnas. A continuación les voy a explicar algunos ejemplos prácticos para entender mejor este tema. Bien, acá tenemos dos ejemplos prácticos interesantes para poder aprender este tema de matrices. Tenemos el ejemplo 1 y el ejemplo 2. El ejemplo 1, para empezar, está formado por un conjunto de números, como habíamos dicho al inicio, la definición de una matriz, que está formado por filas y columnas. Para entender esto, debemos saber que fila está en este sentido y columnas es lo que está en este sentido. Para poder entender bien esto, filas y columnas. Es necesario que aprendamos bien esto. Ahora, una vez que ya identificamos cuál es fila y cuál es columna, vamos a concentrarnos en el ejemplo 1. Para empezar, ¿cuántas filas tenemos? Tenemos la fila 1, fila 2. Vamos a poner acá, fila 1, fila 2. ¿Y cuántas columnas tenemos? Columna 1, columna 2. Columna 1, columna 2. Entonces tenemos dos filas y dos columnas. Acá, fila tenemos 2 y columnas tenemos 2. Esto nos va a permitir poder entender qué tipo de matriz estamos hablando en el ejemplo 1. En el ejemplo 1 tenemos una matriz de 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Porque tengo dos filas y tengo dos columnas. Siempre hay que entender que primero va a ser filas y después va a ser columnas. Siempre va a ser en este orden. Primero las filas y después las columnas. Para poder entender mejor este ejemplo práctico, tenemos que fijarnos ahora en el ejemplo 2. Sabemos que fila está en este sentido y columnas en este sentido. Ahora, siguiendo este ejemplo y entendiendo bien la definición de filas y columnas, vamos a identificar qué tipo de matriz es el ejemplo 2. El ejemplo 2 es filas, ¿cuántas filas tenemos? Y columnas, ¿cuántas columnas tenemos? Tenemos fila 1 y fila 2. Entonces tenemos dos filas. ¿Y cuántas columnas tenemos? Columna 1, columna 2 y columna 3. De la misma manera que hemos operado el ejemplo 1. Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? 3 columnas. ¿Y qué tipo de matriz es? Esto es una matriz de 2 por 3. Recuerden que primero siempre tienen que ir las filas y después la columna. Esta es la manera práctica de poder identificar qué tipo de matriz nos da el problema. Más adelante vamos a ver más problemas y vamos a identificar ahora que ya comprendemos qué tipo de matriz es el problema. Si es un 2x2, si es un 2x3 o es un 3x2, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? A continuación entonces vamos a pasar a más ejemplos. Bien chicos, vamos a continuar con esta clase interesante de matrices. A continuación tenemos fila, columna, modelo general de una matriz. Este es un modelo clásico en la cual nos va a dar una idea mejor acerca de una matriz. Y acá tenemos un pequeño ejemplo. Ahora, cuando tenemos fila y columna, están asociados con dos letras. ¿Cuáles son esas letras? Ustedes más adelante en el ejemplo van a poder visualizar una matriz con la letra I y J. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿quiénes son I y quién es la J? La fila se va a asociar con la letra I. Tienen que tener presente siempre esto. Y la columna con la letra J. Esto nos va a servir para poder desarrollar problemas más interesantes que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, el modelo general de una matriz está asociado con este tipo de matriz general que está con la letra A, 1, 1, 1, 2, así hasta 1n. De la misma manera, cada fila con cada columna. Sabemos que el último orden de esta matriz va a ser el AMN.
Hay que entender algo, chicos, miren. Cuando tenemos, por ejemplo, un AMN, quiere decir que el primero va a ser filas, como les expliqué en el ejemplo anterior. El primero va a ser filas y el segundo va a ser columnas. Ahora, ¿eso qué nos va a permitir poder desarrollar? Por ejemplo, en este ejemplo práctico vamos a poder entender mejor. Esta es una matriz, ¿de qué tipo? Esta es una matriz rectangular, ¿no? Obviamente ustedes lo pueden visualizar, tiene la forma de un rectángulo. Ahora, ¿qué tipo de matriz es? En este ejemplo 3. Definitivamente, primero tenemos que identificar cuántas filas tenemos. Tenemos la fila 1, la fila 2. ¿Y cuántas columnas tenemos? Columna 1, columna 2, columna 3. Y ahora vamos a ver qué tipo de matriz tenemos. Ahora, filas, ¿cuánto tenemos? 2. Columnas, ¿cuánto tenemos? 3. Esta es una matriz de 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Sencillo, fácil de entender, porque ya conocemos la teoría. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los números de elementos? Bueno, es súper sencillo, simplemente sería la multiplicación de 2 por 3, sería 6, ¿no? O ustedes mismos lo pueden contar en esta matriz. Número de elementos serían 6. Ahora, A11, ¿qué quiere decir A11? Lo que le está preguntando es la fila 1 con la columna 1. A11, la primera fila con la primera columna. ¿Qué número sería? La primera fila con la primera columna sería el número 2. Primera fila con primera columna sería el número 2. Primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna sería el número 3. Primera fila, tercera columna. Primera fila, tercera columna sería el número 4. Ahora vemos acá, filas y columnas. Segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. ¿Qué número sería? El número 3. Segunda fila, segunda columna. El número 5. Y acá faltaría el A23, ¿verdad? Sería la segunda fila con la tercera columna, sería el número 1. En esta posición que tenemos, por ejemplo, el A13, obviamente nos indica que la primera fila, tercera columna, solamente llega hasta el número 3 porque definitivamente tenemos 3 columnas, ¿verdad? Y de la misma manera acá, el A23, el número 2 porque solamente tenemos 2 filas. Por eso estamos utilizando solamente A11, A12, A13, que son la posición de cada número de esta matriz. Esto viene de acá. Todo lo que estamos utilizando acá viene del modelo general de una matriz. Ahora, este IJ es lo mismo decir AMN. Este AMN es lo mismo decir AIJ. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de filas y estamos hablando de columnas, ¿no? Tienen las mismas letras. Ahora, vamos a seguir desarrollando algunos problemas, así que vamos a continuar. Bien, acá tenemos un problema básico, porque hay que recordar que este video es para personas que recién están viendo este tema por primera vez, de matrices, que es desde cero que estoy explicando. Entonces, muchos no tenían idea de qué era una matriz, qué tipo de matriz era, y ya le hemos explicado anteriormente. Ahora tenemos un problema clásico, donde vamos a tener que calcular la suma de matrices, cómo se calcularía matriz A más matriz B, y la resta de matrices de A y B. Antes de empezar, un poco recordando la teoría, entonces tenemos que ver acá qué tipo de matriz es el A y el B. Definitivamente ustedes me van a decir que esto es una matriz de 3 por 3. Y esto también sería una matriz de 3 por 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 filas y tenemos 3 columnas. Y de la misma manera acá, tenemos 3 filas y tenemos 3 columnas. 3 filas y 3 columnas, ¿no? Entonces, acá tenemos el A más B. Vamos a calcular el A, que viene a ser el 1
2, 1, 0, 1, 5, 7, 0, 1, más la matriz B, que viene a ser 0, 1, 4, 4, 3, 5. Muchos ya tienen la idea, ya saben cómo desarrollar, pero cometen el error de que lo hacen apresurado y no analizan bien y no ven bien, mejor dicho, el problema, ¿no? Entonces, tenemos acá la suma. La regla y la base acá es respetar el orden. ¿Qué quiere decir respetar el orden? Si yo acá tengo el orden 1, 1, ya les expliqué anteriormente a qué se refería 1, 1, la primera fila con la primera columna, yo tengo que sumar con la matriz B la primera fila con la primera columna. No cometan el error de el 1 sumarle con el 1 que está acá, ¿no? Porque están en diferentes posiciones. Entonces, definitivamente acá sería 1 más 0, 1. Acá. 2 más 1, 3. Miren cómo lo estoy desarrollando respetando el orden. 1 más 4, acá sería 5. De la misma manera acá, 0 más 4, 4. 1 más 3, 4. 5 más 5, 10. Ahora, el 7 más el 8 que está acá, 15. El 0 más el 3, 3. El 1 más 1, 2. Esta es una matriz de 3 por 3. Esto es sencillo porque hemos respetado el orden. Cuando respetamos el orden, la posición de cada número, entonces definitivamente vamos a poder calcularlo bien, ¿no? Ahora, esto es la matriz de A más B. Esto es la matriz de A más B. Ahora vamos a calcular el A menos B. Ustedes dirán, profesor, ¿se va a operar igual o va a cambiar? La forma de operar es lo mismo. Lo único que va a cambiar es el signo nada más. Entonces sería acá. El A vamos a poner 1, 2, 1, 0, 1, 5, 7, 0, 1, menos la matriz B, que es 0, 1, 4, 4, 3, 5, 8, 3, 1. La forma de desarrollar es lo mismo. Hay que respetar la posición, el orden. Hay que respetar. Nada más. Acá sería 3 por 3. ¿No? Ahora, ¿cómo desarrollamos? 1 menos 0. ¿Cuánto sería? 1, ¿verdad? 1. Acá sería 2 menos 1. 1. 1 menos 4, por ley de signo, sería menos 3. 0 menos 4, ¿ustedes qué dicen? ¿Será 4 o será menos 4? 0 menos 4, sería menos 4. Hay que respetar los signos. 1 menos 3, menos 2. 5 menos 5, 0. 7 menos 8, menos 1. 0 menos 3, menos 3. 1 menos 1, 0. ¿Por qué se nos ha hecho sencillo esta matriz? Porque definitivamente conocemos la ley de signos y estamos respetando la posición, estamos respetando el orden. Y entonces este sería el resultado de la matriz de A menos B. La forma de operar para la suma y la resta es lo mismo, solamente cambia los signos. Más adelante, en otro video, vamos a ver cuando es una multiplicación. Multiplicación escalar definitivamente cambia bastante. Bueno chicos, hemos terminado la primera clase de este tema de matrices. Espero que realmente haya sido satisfactorio aprender la introducción, teorías básicas que va a servir a un alumno que por primera vez está viendo este tema interesante. Definitivamente vamos a ver más videos con problemas un poco más complejos como producto escalar, vamos a ver las juntas, la determinada, ¿no? Que definitivamente
les voy a explicar más adelante. Así que les invito a que puedan compartir este video interesante, que los va a servir mucho a personas que por primera vez están viendo este tema de matrices. Suscríbanse, les animo, les invito a que se suscriban, que comenten si tienen alguna duda, y cualquier tipo de asesoría voy a dejar en la descripción mi número de celular y el correo para el contacto, para que ustedes me puedan hacer cualquier consulta. Que el Señor les bendiga y estaríamos viéndonos el próximo video.